Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que he estado pensando un poco si grabar este vídeo vía móvil, vía Instagram, o grabarlo vía como YouTube. Al final me he decantado por esta opción, aunque es un vídeo bastante vlog, bastante como suelen ser estos de Instagram y de Facebook, que lo grabo un poco según lo que pase en el momento, según el feeling que tenga. Así como los de YouTube son un poco más trabajados, un poco más meditados, un poco más temas profundos que quiero tocar habitualmente. Este es una mezcla, pero como aquí tengo un poco más de tiempo o me explayo un poco más, pues preferí hacerlo un poco en esta versión. Y la relación o el tema del que vamos a hablar hoy es un poco como... son varias cosas, voy a mezclar varias cosas, ¿vale? Empiezo por mí. Em, Hoy me siento un poco extraño, pero en el buen sentido de la palabra extraño. Es un día especial, es un día en el que, no sé si os ha pasado alguna vez, en el que no ha pasado nada exteriormente, no ha pasado nada en la realidad, pero yo internamente estoy como en una versión de mí mismo que no he visto muchas veces y estoy intentando analizar por qué y analizar todos los sentidos que tiene esto. Me parece súper interesante. Cuando pasan días, no sé si os pasa, normalmente muchos días, tanto fuera como dentro, se parecen mucho y a veces los olvidamos porque son muy parecidos. Entonces no hay vibraciones nuevas, no hay sentimientos nuevos. No hay cosas que destacar, aunque en todo momento hay que vivir con la actitud de que todo lo que nos pasa a cada instante, en cada momento, en cada segundo, es importante y hay que estar alerta. Eso es una cosa que es así y por un lado es así. Y otra es que cuando pasan cosas que a lo mejor son nuevas o que a lo mejor no tenemos tan trabajadas, pues hay que hacer un trabajo un poco de ese análisis, ¿no? Hoy es un día que en ese sentido me encanta porque me motiva, ¿no? Es curioso, me genera curiosidad, ¿no? Todo esto. Entonces os quiero contar un poco eso, un poco sobre eso. Muchos de vosotros sabéis que este fin de semana he estado desconectando, necesitaba desconectar. Estaba perfectamente, pero se dio una oportunidad en la vida real, en el exterior, que coincidía perfectamente con un momento puntual en lo que es mi vida, que es que, como os he dicho a algunos de vosotros o en vídeos anteriores, estoy escribiendo un libro muy de esto, muy espiritual, y es un libro que me está encantando escribir. Creo que es el libro que siempre he deseado escribir, ¿vale? Lo que pasa que antes sentía que no tenía los conocimientos necesarios y ahora siento que sí. Entonces es muy importante. Y entonces justo esta desconexión ha coincidido con el momento en el que he dejado el libro, en ese punto en el que sé que lo voy a terminar. Es decir, cuando uno empieza a escribir, a veces escribe 10, 15, 20, 25 páginas y siente que depende mucho de la motivación que tenga al respecto. Es decir, a lo mejor escribes 25 páginas de un libro y sientes como que no tiene más fuelle, como que no te motiva y a lo mejor lo dejas. Me ha pasado con alguno, ¿vale? Sin embargo, en este caso, no solo estoy hipermotivado con el libro, sino que ya está en un punto en el que llevo ya pues 50 páginas y bueno, que en 50 páginas en Word, que en formato libro pues son 70 o así, o sea que no es moco de pavo. Y estoy en esa sensación total de decir, bueno, justo desconecté en el momento adecuado para renovar mi cerebro, para poner mi energía mental en otra cosa, el tiempo suficiente como para cuando luego vuelva, que es a partir de esta semana, pueda poner o invertir toda mi energía en eso con todas las ganas y con toda la intención y con toda la voluntad. Sé que me viene un mes, mes y medio muy intenso, a mí personalmente en particular, así que estoy muy motivado por eso y es algo que me gusta compartirlo porque estoy seguro de que muchos de vosotros a veces no sabéis ponerle nombre, pero tenéis de esos días o de esos momentos en los que es como que todo está sincronizado, ¿vale? Que todo está fluyendo de una manera adecuada, en la que todo está dándose equilibradamente. Y es súper interesante vivirlo desde dentro porque te das cuenta de cómo manejas la realidad, cómo vas jugando con el exterior, con el interior, con los tiempos de las cosas, con las energías de las cosas, con cómo inviertes la intención de las cosas. Y no sé, a mí personalmente me parece muy interesante, aunque sé que son temas que la gente de a pie o de la calle o que no esté muy metida en todo esto, pues difícilmente comprenderá, ¿vale? Manejamos energía y cuando se maneja la energía se puede interpretar esa energía y se puede utilizar de diversas formas y es súper interesante. Entonces, como os contaba, hoy es un día un poco especial por eso, porque sé que estoy reconectando, es decir, hay un proceso de desconexión de hace 3 días atrás y ahora estoy en un proceso de reconexión en el que además he dormido mucho, en el sentido de que he descansado mucho la mente, necesitaba descansarla todavía más y estoy como renovado completamente. eh, en todo momento he estado a un nivel interior perfecto, ideal, genial, a nivel de, digamos, estado de ánimo o estado del ser. Me fascina darme cuenta de que no hay momentos positivos o negativos, todo el rato es estable, todo el rato estoy
a gusto, todo el rato estoy bien, por decirlo de una manera sencilla. Y como os decía, pues siento eso, siento completamente que estoy en ese momento, estoy en un momento en el que voy a crecer mucho este mes. Y es muy interesante porque sé que se va a dar así. Y me gustaría, como estoy en ese momento de reconexión, me gustaría transmitir unas cosas que están pasando en la realidad externa, no en la interna, pero que en este momento preciso, con la realidad interna que vivo, lo conecto y llego a diferentes conclusiones, que es lo que realmente os quería compartir y que creo que es lo más interesante de todo esto, ¿vale? Como muchos de vosotros sabéis, yo vivo en Barcelona, ¿vale? En Barcelona está en Cataluña, ¿vale? Que es una comunidad autónoma de España que quiere ser independiente. Y bueno, supongo que os sonará un poco todo esto. Sé que me dirijo a gente no solo de España, sino de Sudamérica, por eso lo explico un poco, ¿vale? Y bueno, aquí se está hablando ahora mismo de que ha habido algún rebrote con el coronavirus. Ya hace un mes y pico que estamos saliendo a la calle con bastante normalidad. La mascarilla solo se utiliza para entrar en recintos cerrados y bueno, cuando no puedes respetar, digamos, la distancia de seguridad. Y bueno, lo que está sucediendo es que ha habido algún rebrote y se está intentando, a lo mejor en el día de hoy, promover que cada vez que salgamos a la calle nos tengamos que poner mascarilla, que sea obligatoria para salir a la calle. No en casa, evidentemente, pero sí para salir a la calle y tampoco para correr. O sea, los únicos momentos en los que no deberíamos llevar mascarilla o en los que no estamos obligados a llevarla sería si salimos a hacer deporte a la calle o si estamos en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Yo os voy a explicar un poco, ¿vale? Como os decía, y por eso os he explicado eso antes, yo estoy en un momento ahora de renovación total. Sin embargo, con esa renovación, con esa energía que siento como dispersa y que se va a unificar en el futuro, puedo sentir con mucha pureza muchos sentimientos o muchas vibraciones que puedo tener. Entonces yo lo que hago es, ante esta situación, ante esta norma que están a punto de implantar seguramente, yo la uso para meditar y me conecto con esa norma. Me conecto con el futuro, digamos. ¿No? ¿Qué pasaría o qué va a suceder o qué puede suceder? ¿Cuáles son las posibilidades que se pueden dar si eso sale hacia adelante, ¿vale? Y a partir de mañana, por ejemplo, tenemos que ir con esa mascarilla. Yo os cuento un poco, ¿vale? Ya os he contado en algún vídeo que yo soy una persona bastante independiente, muy independiente, digamos, y bastante individual. Entonces yo voy bastante a la mía, voy bastante solitario por la vida y me gusta, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que yo, en esa meditación que he hecho antes, he intentado conectar mi estado actual, pero no mi estado actual de hoy, sino del que vengo teniendo estos meses, y la aplicación de esa normativa. Entonces me he conectado con una realidad futura, es una realidad posible, en la que imaginaos que yo salgo a correr, porque salgo a correr casi cada día, voy sin mascarilla, evidentemente, y cuando termino de correr siempre intento caminar 10-15 minutos de donde esté hasta mi casa, voy caminando. ¿Vale? Que supuestamente ya no es hacer deporte, es caminar, ¿vale? Para que vosotros me entendáis. En primer término entenderéis que para mí no tiene ningún sentido personal el hecho de salir a correr y esos 15 minutos de vuelta que respiro, que hago respiraciones profundas, que intento estar relajado, que intento relajar los músculos, colocarme una mascarilla en ese momento es contraproducente, eso creo que se entiende. Y creo que es algo absurdo completamente y que me coarta mi propia libertad para decidirlo, ¿vale? Ya no hablo del hecho de que nos obliguen a ir por la calle a todos con mascarilla en esta época, ¿vale? Con el calor que hace y con lo que significa, que ya es una cosa que nos coarta la libertad a todos, ¿vale? Pero me voy a poner un poco, voy a ir a una meditación o a una realidad un poco más puñetera, por decirlo de alguna forma, que es lo que yo suelo hacer. Intento, a raíz de la experiencia que tengo, el conocimiento y de cómo funcionan esas energías, pues intento pues ponerme en realidades futuras que pueden pasar e intento prepararme para lo que pueda suceder para que no me pilles prevenido. Esto lo hago habitualmente, trabajo en el pasado, digamos, y en el futuro. Me parece un poco dark todo esto, pero es que siempre ha funcionado así. Por eso he conectado tanto con la serie. Y es lo que os vengo transmitiendo un poco en Instagram, que he conectado mucho. Porque aunque no lo veo igual que en la serie, conecto, ¿vale? Abre mucho la mente. Entonces, bueno, yo hace años que hago eso. Hago meditaciones en las que intento planear distintos futuros, distintas posibilidades, personales normalmente, también del mundo. E intento pues experimentarlas, simularlas en mi mente como si fueran reales y sentir a partir de ahí. Porque como muchas veces en la vida no pasan cosas que nos hagan sentir unas grandes vibraciones, pues así es una forma de prepararte. Es decir, por ejemplo, si a ti te genera un problema en cuanto a tu ser, yo que sé, hablar en público, por ejemplo, una de las tácticas o una de las prácticas, un entrenamiento que puedes hacer es practicar mucho la meditación hasta llegar a un punto en el que puedes simular en tu mente
una realidad en la que tienes que estar a punto de exponerte ante el público, ante mucha gente. Y entonces tú con esa meditación lo simulas hasta el punto de que tu cuerpo siente que estás a punto de hacerlo, ¿vale? Eso lo puedes hacer cuando llegas a un estado alto de meditación, ¿vale? Para mí es algo innato, ¿vale? Siempre lo he podido hacer, pero ahora lo puedo incluso controlar de alguna forma, ¿vale? Lo puedo manejar, lo puedo instrumentalizar para mí. Entonces me llevo a esa simulación en la que estoy completamente ahí y siento esa vibración en el cuerpo, ¿no? En la mente y en el cuerpo. Entonces, como la voy sintiendo, me voy adaptando a ella y la voy normalizando en mi cuerpo. De manera que si en el futuro real esa situación existe, ya la habré registrado en la memoria de mi cuerpo, de mi mente y demás, y ya tendré herramientas, porque las he trabajado en la meditación, para poder afrontarla de una forma en la que evidentemente no tendré todo el control, pero sí que puedo tener una gran parte del control. Son situaciones en las que por no tener ese control, pues no estamos preparados, o la gente puede decir que tiene miedo, ¿no? O que le da impresión. Y claro, pues evidentemente ante esas situaciones, cuando se manifiestan en la realidad, muchas veces nos pueden con nosotros, por decirlo de alguna forma, pero si las podemos trabajar en esa meditación, como digo, de manera que entendamos que aun con ese descontrol podemos controlar ciertas cosas, lo podemos aplicar y funciona. Y una vez lo has hecho ya y una vez ya se ha dado en la realidad, la siguiente vez es más fácil, la siguiente más fácil y así sucesivamente. Hay mucha... Eso hablaremos un día. Hay mucho vídeo, mucho mensaje hoy en día en cuanto a lo psicológico, en cuanto a lo espiritual, que nos dice que vayamos hacia lo que nos da miedo, ¿no? Que intentemos afrontar lo que nos da miedo haciéndolo. Y va un poco al hilo de todo esto. Cuando algo nos da miedo significa que nos limita, y ante esa limitación tenemos que intentar utilizar todas las herramientas que podemos llegar a tener para enfrentarnos a ese miedo, por lo tanto, para enfrentarnos a nosotros mismos, salir adelante y a partir de ahí que nazca un ser o una persona nueva, mucho más completa, mucho más abierta, mucho más expandida, por decirlo de alguna forma. Entonces, os explico un poco todo esto y yo me ponía en esta realidad. Entonces, imagino una realidad en la que, imaginaos, yo ya tenía alguna... Yo siempre ante la policía, ya la voy a entrar, siempre ante la policía os suelo sentir una sensación muy fuerte de impotencia, ¿vale? No ante la policía, por ejemplo, en el caso de que imagínate que estás haciendo una fiesta en tu casa con la música alta y en un momento dado de la noche viene la policía, te pica la puerta y te dice, mira, es que hay vecinos que se han quejado, bajar el volumen. Ante eso no hay problema, lo entiendo perfectamente y es algo que entiendo que una persona puede equivocarse en el sentido de que se ha excedido en el volumen, ha molestado a otra persona, lo sabe de hecho porque sabe que era una hora tardía a lo mejor y que había gente viviendo alrededor y viene la policía en ese plan y te dice que bajes el volumen y no pasa nada más y tú lo bajas y se acabó, ¿vale? Ahí no hay problema. Me refiero a cuando la policía te coarta completamente la libertad, cuando la policía pretende imponerse al ser humano. Es decir, la policía deja de entender que está al servicio de la gente, al servicio de la sociedad, digamos, e intenta imponer su poder, y ante eso tengo bastantes problemas, ¿vale? Nunca he saltado, o no he saltado demasiado, pero me genera un conflicto interno muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que imaginaos que yo un día de estos acabo de correr, hago los 15 minutos de donde esté a mi casa caminando, y yo que sé, hay un policía o alguien me dice que me ponga la mascarilla porque es obligatoria si esto sucede y me la tengo que poner, ¿vale? Entonces en ese momento yo lo he meditado y en ese momento yo voy a tener un conflicto interno muy fuerte, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ante este tipo de conflictos internos yo sé que hay dos caminos, ¿vale? El primer camino, que es el fácil, que es el del obediente, es ponerte la mascarilla, callar e irte a tu casa, ¿vale? Para que no te multen. Y el segundo es afrontar la realidad, afrontar que están coartándote la libertad y actuar en consecuencia, ¿vale? ¿Qué significa actuar en consecuencia? Claro, eso es lo que yo me estoy meditando ahora porque me estoy intentando adelantar, que es, bueno, me puedo poner en plan que no me la pongo y hasta luego, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo que pueda pasar, me puedo poner en plan que me voy corriendo, o sea, digo, mira, pues a tomar por culo, me voy corriendo. Y no sé, me puedo poner en plan agresivo, no sé en qué planes, hay diferentes versiones de la realidad, evidentemente, hay diferentes y múltiples mami rigs ante esa situación, entonces estoy estudiando cómo afrontarlo, pero tengo bastante claro que no lo puedo afrontar poniéndome la mascarilla. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llego a estas meditaciones, yo tengo el control sobre ese tipo de cosas. Yo soy libre y digamos que pico piedra para seguir siendo libre. O sea, mi vida depende de esa libertad y yo constantemente pico piedra para que eso sea una realidad, para que pueda seguir siendo libre.
Entonces, como muchos de vosotros entenderéis y seguro que empatizaréis, esta situación en concreto que estamos viendo en la realidad ataca directamente a esa libertad. Porque una cosa son las normativas para que todos funcionemos de una manera ordenada, equilibrada, justa, y que, yo qué sé, por ejemplo, los semáforos, ¿no? Pues que existan los semáforos significa que así podemos conducir con el coche con un cierto orden que impida que nos matemos entre nosotros con accidentes, por ejemplo, ¿vale? Eso es una cosa. ¿Eso te coarta la libertad? En sí mismo no, porque tú estás utilizando un medio, estás utilizando un aparato que te sirve pues para transportarte y para que eso exista de una manera satisfactoria, pues está bien, ¿no? Los semáforos simplemente te redirigen, no te limitan, te redirigen, ¿vale? Sin embargo, en lo que hablamos ahora, que son términos personales, son términos espirituales realmente, son términos muy íntimos. El hecho de que te tengas tú que poner tú una mascarilla y que te afecta directamente a tu cuerpo, a esas respiraciones o a esa sensación mental de libertad, ¿no? De decir, no, al final yo tengo que decidir sobre lo que yo quiero, ¿no? Porque al final tenemos la sensación esta contradictoria de decir, si yo no estoy enfermo, si yo estoy bien, si a mí no me pasa nada, ¿por qué tengo que hacer algo que no quiero hacer y siento que no quiero hacer? Y además lo he defendido toda mi vida en el sentido de decir, es que lo que tendría que hacer la gente en vez de sobrevivir, en vez de estar trabajando como borregos toda la vida, como creyéndose que eso es algo bueno, que eso es algo que hay que hacer y que eso es algo que tiene que ser así, ¿por qué la gente no lucha por la libertad? Pero la libertad en el orden, es decir, no la libertad de la violencia, de la típica anarquía esta de que cada uno hace lo que le da la gana, sino una libertad espiritual, una libertad en la que no obligo a nadie, sino comprendo a ese alguien y nos comprendemos, dialogamos para comprendernos. Y ambos buscamos una resolución, ambos buscamos la justicia, ambos buscamos los valores, el equilibrio, el amor, el cariño, la comprensión. No esa realidad que imaginan muchos, que es la de, no, es que si no hubiera esas normas y hubiera libertad, la gente, bueno, se matarían entre ellos y no sé cuánto. Eso es irreal. Eso estamos hablando de que, claro, esta gente que es obediente, si de repente no saben a qué agarrarse y no saben a qué ser obedientes, pues evidentemente pierden el control y se les va la olla. Entonces no pueden contemplar una libertad real, puesto que no la podrían o no la sabrían asumir. Claro, cuando uno evoluciona y se da cuenta de que es libre, o de que debe intentar ser libre en todos los niveles, tú te das cuenta de que al final, pues eso, ¿cómo decirlo? Al final la tienes que ejecutar y al final puedes controlarla perfectamente y estás alineado con ella y fluyes con ella. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Entonces explicado de una forma, pues me siento un poco así. Veo que el vídeo se me alarga, así que como muchas veces hago, lo corto aquí y hago una segunda parte. La verdad que no sabía muy bien ni el tamaño ni de qué iba a hablar, así que bueno, me parece muy interesante el asunto y voy a seguir exponiendo un poco todo esto en el siguiente vídeo. Hasta ahora, chao.